Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña la licenciada Erika Suero, una joven jurista que se ha especializado en todo el tema vinculado a la discriminación y concretamente a la cuestión de las personas que tienen la condición del VIH-Sida. Ese es un tema de mucho interés porque involucra aspectos vinculados con los derechos fundamentales de estas personas, con las obligaciones que tenemos todos como miembros de la comunidad y también todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral y el sistema de salud. Acompáñenos. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OBI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica. El derecho es todo en la vida. El derecho es la vida misma. Es la cotidianidad del ser humano en sus diferentes actividades. Hoy tenemos un programa donde vamos a tratar un tema muy neurálgico, que tiene que ver con las discriminaciones de diferentes tipos. La discriminación laboral por causas, vamos a decir, ajenas a la propia persona y otro tipo de discriminaciones que se dan en la vida cotidiana, en los ejercicios empresariales, en el trabajo. No necesariamente el trabajo privado, puede ser el trabajo público. Y también en lo que tiene que ver con el género. Y sabe que hay discriminación por todo tipo de circunstancia de la vida. Este tema, que es un tema novedoso en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico de nuestro país, lo vamos a tratar con una especialista. Se trata de la licenciada Erika Suero.
tal y como lo había presentado el licenciado Ramón Núñez, se ha especializado en este tipo de ejercicio jurídico en República Dominicana. Pues con la licenciada Erika Suero vamos a abordar a profundidad todos y cada uno de estos temas que tienen una importancia capital, sobre todo para ese segmento de la población que de una u otra manera se siente discriminado. Sabemos que a raíz de la proclamación de la Constitución del año 2010, una Constitución liberal democrática, donde se tratan todas estas cuestiones de interés jurídico para la persona humana y sobre todo que se abordan desde el punto de vista de lo que son los derechos fundamentales. Este marco jurídico constitucional viene a fortalecer ya las leyes, los reglamentos, los decretos que tendían a proteger estas minorías. Bienvenida, licenciada Erika, aquí principalmente. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, hemos visto que en los últimos años en República Dominicana se ha ido creando una conciencia en términos de lo que tiene que ver con la protección de segmentos poblacionales que de una u otra manera se sienten vulnerables en el sentido de que por algún tipo de situación, y más específicamente, que uno de los temas que hemos visto en su currículum que usted aborda a mayor profundidad, han sido víctimas de discriminación. En el caso específico de la persona afectada por VIH-Sida, no solo en República Dominicana, en diferentes latitudes, esas personas son discriminadas en el aspecto laboral y en otros aspectos, incluso hasta en el aspecto asistencial, lo que tiene que ver con la protección de su salud. ¿Cómo ha sido el abordaje que se ha dado en República Dominicana en todo este tiempo y cuánto hemos avanzado en términos de lo que tiene que ver con la protección de los derechos de esas personas? Quizás empezar diciendo que la epidemia de VIH-Sida a nivel mundial tiene casi 30 años. Surge a principios de los años 80. En República Dominicana desde un inicio hemos estado muy preocupados en dar respuesta a esta condición de salud y en proteger los derechos de las personas que viven con esa condición de salud. Específicamente, desde el año 2001, la República Dominicana, por decreto, que fue el decreto 3201, se crea el Consejo Presidencial del SIDA, precisamente como organismo encargado de trazar la política a seguir en materia de VIH, pero todo en el ámbito político. Ya en el año 2005 aproximadamente, se comienza a gestar lo que hoy se conoce como Respuesta Nacional al VIH, que es específicamente o son específicamente todas las acciones que se llevan a cabo, valga la redundancia, para poder responder a esta situación crítica en nuestro país y por supuesto a nivel mundial. Quizás hablar un poco en términos estadísticos nos puede situar un poquito mejor en cómo estamos en República Dominicana. La región del Caribe es la segunda región más afectada del mundo por VIH, después del África subsahariana. Y dentro de la región del Caribe, la República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares, después de Haití, en prevalencia de VIH. Según la encuesta demográfica y de salud de Endesa, que es nuestro documento oficial de país que nos dice cómo anda la prevalencia de la condición de salud, la última fue realizada en el año 2007 e indica que nosotros tenemos un 0.8% de prevalencia en población entre 15 y 49 años de edad, lo cual realmente nos llama a preocupación, precisamente porque entre 15 y 49 años de edad se encuentra la población económicamente activa y en tanto persona que vive con VIH son las que más reciben un trato discriminatorio y estigmatizante en los lugares de trabajo, tanto para acceder a un puesto laboral como para mantenerse en él. Ya en el año 2007, aproximadamente 2006, en República Dominicana se comienza todo un movimiento, vamos a decir con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, precisamente para tratar
de ver, de revisar el instrumento jurídico que teníamos en ese momento, especial en materia de VIH, que era la Ley 55-93 sobre SIDA. Precisamente porque ya nos habíamos quedado un poquito atrás. Ya la Ley 55-93 no respondía a las necesidades de la población que vivía con esa condición de salud, tomando en cuenta que había muchos avances con respecto a la atención en salud, al derecho al trabajo y todo ese tipo de cosas relacionadas con esta población. Y entonces se comienza a revisar este documento y es el 7 de junio del año 2011 cuando el Poder Ejecutivo, pues establece lo que es la Ley de VIH-Sida del año 2011, que es la 135-11. Si hacemos, licenciada Suero, una comparación entre aquella ley del 93, la 55, dije. 55-93. 55-93, con la nueva ley de VIH-Sida 135-11. ¿Qué queda tras esa comparación? ¿Cuáles son esos avances que se registran en la nueva normativa? Yo pienso que la República Dominicana ha dado un paso de avance trascendental con la promulgación de la Ley 135-11, precisamente porque esta ley, a diferencia de la anterior, contempla todo un marco de derechos, todo un marco de garantía del respeto de los derechos a las personas que viven con VIH, y es muy específica con respecto al derecho al trabajo. Establece, por ejemplo, que las personas que viven con VIH tienen derecho al trabajo. En su artículo 8 establece que es nulo de pleno derecho todo desahucio ejercido contra un trabajador por su condición de vivir con VIH, al igual que el artículo 9, que establece que también es nulo de pleno derecho todo despido ejercido contra un trabajador por vivir con VIH, y establece todo un procedimiento para poder ejercer un despido en caso de que el trabajador haya cometido faltas graves, independientemente de que viva o no con la condición de salud. Se trata básicamente como el caso de la mujer embarazada en el Código de Trabajo, que cuando tú vas a despedir a una mujer embarazada, pues tú tienes que comunicarlo a la autoridad, al Ministerio de Trabajo, a la autoridad local que ejerza la función, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ley es bastante avanzada. También contempla una descripción bastante detallada de lo que es la atención integral, la prevención. También establece todo un marco sancionador a la violación de las disposiciones de esta ley y, como muy importante, contempla, por ejemplo, la participación de todas las organizaciones o las instituciones públicas en lo que es la respuesta nacional al VIH, lo cual es muy importante porque, por ejemplo, en la actualidad nuestra respuesta nacional vamos a decir, depende mucho de lo que es una donación internacional del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Entonces, a partir de ahora, las instituciones, de acuerdo a lo que establece la ley, tienen que identificar recursos en sus presupuestos para integrar actividades en materia de VIH-Sida en el ámbito de su función. Ahí podemos quizás poner como ejemplo una serie de actividades que hemos realizado con el Instituto Postal Dominicano. Sabemos que el IMPOSDOM a lo que se dedica es pues a distribuir cartas y todo este tipo de cosas, y nosotros, gracias a la disposición del director de esa institución, pues hemos tratado de capacitar a los carteros del IMPOSDOM y los hemos denominado mensajeros de la salud. Ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo desde una institución pública se pueden integrar acciones de prevención, en este caso de la expansión del VIH, dentro del ámbito de la competencia de esa misma institución. O sea que esa parte también es bastante importante. Si pudiera hacer una comparación entre el régimen anterior de la ley y el actual en cuanto a su aplicación práctica, ¿cuál ha sido, digamos, ya de cara a cómo operan las autoridades judiciales frente a este tipo de casos? ¿Cómo receptaban, cómo solucionaban este tipo de procesos los tribunales laborales con anterioridad a la promulgación de la nueva ley? Si es que existe algún tipo de precedente que pudiese traerse a colación en relación a este tema, sobre todo partiendo del hecho de que, como usted de alguna manera ha dicho, el régimen laboral no tenía una norma específica para este tema, sino que ha sido la misma ley sobre la materia la que se ha encargado de crear todo un nivel de protección para los trabajadores que tienen esta situación. Bueno, en este caso yo pienso que sí, que el Código de Trabajo sí contempla, por ejemplo, algunas disposiciones, algunos principios que pueden ser aplicados a estos casos. Sin embargo, entiendo que las autoridades en el ámbito laboral no necesariamente se ven reflejadas a través del Código de Trabajo con el cumplimiento
de disposiciones como por ejemplo tan específicas como las establece la ley 135.11. Y esto lo digo precisamente porque cuando me desempeñaba como consultora jurídica del COPRESIDA en el año 2005-2006, nos llegaban a nuestra consultoría jurídica los casos de violación de derechos de personas que viven con VIH en el ámbito laboral. Y nosotros indicábamos que esta era una materia que debía ser conocida, en principio pues a través del Ministerio de Trabajo, de los abogados de asistencia judicial y todas esas instancias existentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como precedente más actual, tenemos lo que es una sentencia evacuada por la tercera sala de lo laboral, de tierras y contencioso tributario de la Suprema Corte de Justicia del 18 de junio del presente año, precisamente donde reconoce o donde establece, ratifica la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, estableciendo la nulidad del desahucio de un trabajador por su condición de vivir con VIH. Y eso es un precedente de suma importancia para nuestro país. Principalmente, bueno, pues primero porque comenzamos a ver cómo se van cumpliendo, se va visualizando el cumplimiento de las disposiciones de la ley 135.11 y también, si lo vemos ya desde el plano internacional, vemos cómo nuestro país está siguiendo los lineamientos establecidos, en este caso por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que en el año 2010 emitió lo que es la recomendación sobre VIH y SIDA y el mundo del trabajo número 200, con cuyo cumplimiento todos los países están abocados, no diríamos que obligados, porque realmente no es un instrumento jurídico vinculante para el país. Sin embargo, moralmente sí el país tiene una obligación de dar cumplimiento a lo que establece ese documento y dar respuesta o enviar información, una memoria anual a la OIT con respecto a lo que se ha venido haciendo con la aplicación de la recomendación sobre VIH-Sida y el mundo del trabajo. Doctora, en lo que respecta al aspecto ya que tiene que ver únicamente con el aspecto salud, se han dado situaciones en que pacientes de VIH-Sida no han sido aceptados en determinados centros de salud. ¿Cuál ha sido la actitud, sobre todo si usted tiene conocimiento de si se han presentado casos de personas que por esta condición, por ser portadores de esta enfermedad, hayan sido rechazados en términos de lo que es ofrecerles asistencia médica, sanitaria? Y además, si algún tribunal de la República ha sido apoderado de semejante situación. Hasta el momento, nosotros desde el CONAVICID hemos tenido conocimiento de muchos casos que se han presentado donde a personas que viven con VIH no los quieren atender en los centros de salud. Por ejemplo, un caso reciente relativamente que fue muy doloroso porque era una persona muy conocida por todos, se le negó el hacerle una endoscopía, precisamente por lo que conlleva este procedimiento médico que implica introducir, ¿verdad?, un instrumento dentro del organismo del ser humano. Y entonces, al esta persona vivir con VIH, pues entonces se negaron como tal a hacerle ese tipo de procedimiento. Lo que ocurre en el caso de las personas que viven con VIH es que muchas veces estas personas saben que su derecho ha sido violentado, sin embargo, no llevan correctamente la acción ante las entidades competentes. Por ejemplo, me voy otra vez orientada al ámbito laboral. Muchas veces una persona llega a una empresa a evaluarse para un puesto de trabajo, le hacen todo el proceso de inducción e incluso tenemos conocimiento de personas a las cuales le han llegado a entregar su tarjeta de débito para el retiro de su salario cada quincena o cada mes. Y una vez determinan que esta persona vive con VIH, pues entonces no lo admiten en el empleo. Y la persona que vive con VIH, muchas veces, primero, si sabe que vive con la condición de salud, entiende que esa fue la razón por la cual no le dieron el empleo. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene la capacidad o la formación para ejercer un trabajo y en todo caso se completa el proceso de inducción, ¿cuál es la razón por la cual no te van a admitir en el empleo? Si no es quizás precisamente o posiblemente porque detectaron que tú vives con una condición de salud como es el VIH.
Y esto ocurre precisamente porque muchas empresas, posiblemente por el desconocimiento del cómo se transmite esta condición de salud y que realmente vivir con esta condición no implica un impedimento para la persona que tiene la condición para ejercer un trabajo, las empresas solicitan que el aplicante pues vaya a un laboratorio y se realice una serie de pruebas. Y entre ellas incluyen lo que es la prueba de detección de anticuerpos al VIH. Lógicamente, desde el momento en que a ti te mandan a hacerte una prueba, número uno, que tú no sabes qué prueba tú te vas a hacer, ya ahí comienza la violación de derechos, porque ahí tú tienes la violación del derecho a la autonomía de la voluntad, donde tú no puedes decir si sí o no tú te quieres realizar una prueba. Tú tienes derecho a ser informado. A ti deben de decirte qué tipo de pruebas te van a hacer y para qué. Y aparte de eso, cometen una violación flagrante a lo que es la ley 135-11, precisamente porque la ley establece 3 casos muy específicos donde se puede hacer la prueba de detección de anticuerpos al VIH de manera obligatoria. Y esos 3 casos son, en el caso de la mujer embarazada, porque precisamente al detectar que una mujer embarazada vive con la condición de salud, pues entonces se puede integrar en lo que es los planes nacionales que tenemos en el país para la reducción de la transmisión vertical o reducción de la transmisión materno-infantil de la condición de salud. Porque si capta el programa a tiempo a la mujer embarazada, se le dan los cuidados y los medicamentos adecuados y la criatura entonces nace sin la condición de salud. Ese es uno de los casos. El segundo caso es cuando tú vas a donar sangre o hemoderivados. Sí se requiere hacer una prueba para determinar si tú vives o no con la condición de salud. Porque si vives con ella, pues evidentemente no puedes proceder con la donación. Y en tercer lugar, tenemos cuando un juez, como medio de prueba, pues exige la realización de la prueba de detección de anticuerpos al VIH. Entonces ahí vemos cómo se presentan estos casos de violaciones constantes a los derechos de las personas que viven con VIH. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del sector salud, que vuelvo otra vez a conectarme con lo que usted me pregunta, posiblemente las personas que viven con VIH no llevan sus casos hasta el final. Por ejemplo, un elemento importante de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido el interés y la dedicación que tuvo la persona que vive con VIH afectada para que su caso fuera conocido a través de las diferentes instancias. ¿A propósito de qué se pronunció la Suprema Corte de Justicia? A propósito de que este es un trabajador que duró más de 10 años laborando como supervisor y otros cargos en EDESTE. Perdónenme si hago el nombramiento, ¿no?, de la empresa. Y entonces la empresa decidió desahuciar al trabajador por su condición de vivir con VIH. Y en este caso se pudo determinar que la empresa sí sabía que el trabajador vivía con VIH, precisamente porque desde una clínica en La Romana habían ido a la empresa a dar unas charlas y a dar una serie de capacitaciones en materia de VIH. Entonces, al momento del desahucio, el trabajador apoderó sus abogados y procedieron entonces a demandar a la empresa en violación a lo que establece el artículo 8 de la ley 135-11 y lógicamente otros artículos, porque ahí también se visualiza otra violación de derechos, como por ejemplo la discriminación y todo este tipo de cosas, ¿no? Asumo que ese es quizás el único caso que ha llegado a nivel de la Suprema Corte de Justicia en la aplicación de esa ley. Así es el primer caso que tenemos que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia y lógicamente constituye un precedente de gran importancia para lo que es la respuesta nacional al VIH y específicamente la respuesta nacional en el ámbito laboral. Yo quería, licenciada, muy brevemente, quizás, como usted señalaba que hay un régimen sancionador, ¿no? Hay unas sanciones. Hemos visto algunas prácticas que son, digamos, sancionadas por esta ley 135-11, exigirla para un empleo o para mantenerlo en el trabajo. El tema, pero hay otras hipótesis. Una persona tiene, se ha determinado que contrajo el VIH-Sida, es portadora, y sin embargo esa persona continúa su vida y tiene relaciones sexuales y sin advertirlo. Esta es una hipótesis que yo creo que estaba en la vieja ley 55 o 93. Estaba, sí. Y puede haber otras hipótesis concretas en la ley. ¿Cuáles son, así, a grandes rasgos, las más usuales que están previstas? Bueno, yo pienso que usted ha tocado un punto interesante y es los artículos 7, 8 y 7, 9 de la ley 135.
son artículos que penalizan la transmisión intencional del VIH. Y hay otro artículo que es el 7.9 que penaliza a la persona que no comunica su condición de salud a la persona con quien va a sostener relaciones sexuales. El 78 hasta con 20 años y el 79 con 5 años. En este caso, estos han sido unos artículos que crearon todo un revuelo a nivel internacional. De hecho, República Dominicana ha sido cuestionada por esos dos artículos, precisamente porque la hipótesis o vamos a decir el discurso que se maneja en la actualidad es que cuando dos personas adultas van a sostener relaciones sexuales, las dos tienen la misma responsabilidad de cuidarse. Es decir, que no podemos cargarle toda la responsabilidad a la persona que vive con VIH de no informar, sino que esto es una responsabilidad 50 y 50. Ambos tienen el deber de protegerse igualmente. O sea, no solamente tiene el derecho de comunicar o de protegerse la persona que vive con VIH, sino que también la pareja sexual tiene la obligación de protegerse de igual manera. Entonces, esto conlleva a que realmente a nivel internacional los organismos de Naciones Unidas estén abogando porque realmente se eliminen de las leyes especiales relacionadas con el VIH todo tipo de penalización a la persona que vive con VIH por la transmisión intencional y establecen que estos son hechos que se pueden conocer precisamente a través de disposiciones que están establecidas en los códigos penales, por ejemplo. Entonces, en este momento, desde el CONAVISIDA nos estamos abocando a solicitar o a hacer todas las gestiones correspondientes para que esta derogación, ¿verdad?, se conozca a través de las diferentes instancias, ya sea o a través del Poder Ejecutivo o ya sea a través de una de las cámaras legislativas. Muy bien, doctora. Vamos a hacer una breve pausa, aprovechar para en el próximo segmento seguir hablando de este y otros temas de sumo interés que nosotros sabemos que usted maneja de manera magistral. Muchas gracias. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy contamos con la grata compañía de la Juriconsulta, especialista en temas de discriminación, Erika Suero. Licenciada, en el segmento anterior nos quedamos abordando un tema que para nosotros tiene cierta relevancia, que tiene que ver con la penalización que contiene la ley en unos artículos donde prevé la posibilidad de sancionar, incluso con 20 años de prisión, y en otro caso con 5 años de prisión, aquella persona que consciente o inconscientemente puedan contaminar a otra pareja sexual con el síndrome del VIH-Sida. Se ha visto, o por lo menos se ha mencionado en algunos círculos, se viene mencionando casi a diario, el hecho de personas que, estando conscientes de ser poseedores de VIH-Sida, a veces de manera intencional, contaminan a otra persona. Entonces, de ahí se induce que hay una cierta intencionalidad. Es decir, es una persona que está actuando en pleno ejercicio de sus facultades mentales y obviamente con una intención morbosa, con una intención criminal, va hacia una víctima, obviamente para contaminarla de este virus, de esta enfermedad, que hasta ahora se entiende como una enfermedad mortal. En cierto sentido mortal, aunque ya hemos visto los avances de la ciencia médica que han paleado bastante el índice de mortalidad de las personas que están afectadas por esta enfermedad. ¿Cómo entiende usted que debe abordarse este tema desde el punto de vista jurídico y más sobre todo
en lo que tiene que ver con la penalización, si debe producirse una especie de categorización. Es decir, en el caso de una persona que, no conociendo su condición de portador, incluso portador sano de VIH-Sida, contamine a otra persona. Esa es una categoría. Pero en el caso de una persona que, estando consciente de ser poseedor del SIDA, entonces contamine a otra persona, e incluso con la intención de transmitirle a la enfermedad, ¿cree usted que debe dársele el mismo tratamiento desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la penalización que contempla la ley? ¿Cómo usted abordaría, en términos jurídicos, esta parte que evidentemente hay que hacer gradaciones de las mismas, porque son, desde el punto de vista del abordamiento del tipo penal, son diferentes? Totalmente. En este caso yo pienso que primero tenemos que hacer un análisis sanitario, viéndolo desde el punto de vista de todo lo que implica vivir o no con una condición de salud. En este caso ya no existe, por ejemplo, lo que antes denominábamos portador sano. Ya una persona que vive con VIH es una persona que vive con VIH, que tiene el virus en su cuerpo, que no es una sentencia de muerte como lo veíamos anteriormente, porque ya tenemos los medicamentos antirretrovirales que pueden alargar la vida de una persona que vive con VIH por muchísimos años y hasta quizás morir de otra condición y no necesariamente con algo relacionado con el VIH o en este caso con la etapa SIDA, ¿no? En este caso el tema de la intencionalidad es bastante complicado de probar, precisamente porque cuando tú tienes dos personas que van a sostener relaciones sexuales, ¿cómo podemos entonces determinar si realmente la otra persona fue informada o no sobre la condición de salud? O sea, ahí tenemos la palabra de los dos que se interpone, que uno dice que sí lo informó y el otro posiblemente dice que no se lo informó. Esto es para los casos de la no comunicación de la condición de salud, ¿verdad? Y para los casos de la transmisión intencional, por ejemplo, aquí para determinar la intencionalidad, primero tenemos que saber, tal como usted bien dijo anteriormente, si la persona que vive con VIH conocía de su condición de salud, que puede darse el caso de que usted no conozca que vive con VIH. Precisamente ¿por qué? Porque cuando tú adquieres la condición, tú puedes estar en periodo de ventana. El periodo de ventana inmunológica dura unas semanas para usted poder determinar a través de una prueba de detección de anticuerpos al VIH que realmente usted vive con la condición. O sea, en ese periodo usted tiene el virus, sin embargo la prueba de detección de anticuerpos le sale negativa. Entonces ahí, ¿cómo nosotros podemos jurídicamente determinar que hubo una intencionalidad si la persona desconocía que vivía con la condición de salud? O sea, es un tema bastante delicado y bastante complicado de analizar, incluso hasta jurídicamente, ¿no? Lógicamente, si tú con la intención, sabiendo de tu condición y tú transmites esa condición a otro, con la intención de tú transmitirlo, evidentemente tiene que haber alguna penalización para esa acción. ¿Por qué? Porque tú estás causando un daño al otro, ¿no? Y todo el que causa un daño al otro tiene el deber, ¿verdad?, de resarcirlo en este caso. Lógicamente, ahí entonces volvemos a conectar con lo que dijimos anteriormente. Así como usted que vive con VIH tiene el deber de protegerse, así la otra persona que no vive con la condición tiene el deber de protegerse. Y en este caso, cuando se habla de los artículos 78 y 79 de la Ley 135.11, no se habla de despenalizar esa acción como tal, sino que simplemente no se contemple en una ley especial de VIH porque se considera que con esa penalización posiblemente estamos contribuyendo a que las personas que viven con VIH no se realicen la prueba, no conozcan realmente su estado de salud y también esto puede contribuir negativamente a la prevención de la expansión de la epidemia. Eso es lo que se habla, ¿verdad?, en los diferentes foros internacionales sobre esta materia. Y que entonces al sacar estos artículos de la Ley 135.11 y
conocer esos casos a través de otro tipo de instrumento jurídico, como es, por ejemplo, el Código Penal, entonces se trata como se trataría cualquier otro caso de intencionalidad, ¿verdad? Y entonces no estaría dentro de la ley especial de VIH. Yo estuve revisando la ley 135-11 y hay otras hipótesis, como por ejemplo cuando hay negligencia por parte de un centro de salud en el manejo, por ejemplo, de fluidos, de sangre, y fruto de esa negligencia también alguien resulta afectado con el virus, ¿no? Frente a eso vi que hay reacciones, sanciones, algunas podrían decirse administrativas, pero también penales para las personas responsables directamente del manejo de la sangre, por ejemplo. Pero me quiero concentrar más en aquellas otras sanciones administrativas, las que ya están fuera del Código Penal y que correspondería, por ser penas, aplicarlas a los tribunales. Cuando se trata de sanciones administrativas, por ejemplo, frente a estas prácticas que se puedan dar en el ámbito laboral o de la salud, ¿cuál es la autoridad a la que corresponde imponer la sanción? La ley 135-11 establece que la autoridad que le corresponde imponer esa sanción es al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En este momento nosotros nos encontramos en el proceso de elaborar el reglamento de aplicación de esta ley, precisamente porque eso trae muchos retos para lo que es el sector salud, en este caso para el Ministerio de Salud Pública, que sería crear esos mecanismos para lograr que realmente estas disposiciones se pongan en práctica. Y desde el punto de vista, observando quizás lo positivo de esto, implica que el Ministerio de Salud Pública tenga un relacionamiento directo con otras instancias gubernamentales, como en este caso sería con el Ministerio de Trabajo, para poder imponer esas sanciones administrativas que conllevan, ¿verdad?, los salarios y todo ese tipo de cosas en el ámbito laboral. O sea que una vez nosotros tengamos ese reglamento de aplicación de la Ley 135, esperamos que en el articulado de ese reglamento realmente se describa perfectamente cómo se va a poner en aplicación lo que establece esta ley. Se prevé en la ley una serie de derechos para las personas afectadas del virus VIH. Entre esos derechos figura uno que se denomina derecho a una muerte digna. Se refiere en el apartado principal a que una persona afectada de SIDA tiene derecho a vivir y a morir según su concepción de la vida y según su concepción de la muerte. Así es. ¿No le parece a usted, de alguna manera, que este texto de alguna manera está mandándonos un mensaje en torno a un tema muy discutido? O sea, por ejemplo, a casos de enfermedades crónicas en que las personas no pueden, digamos, que están ahí en el borde entre la vida y la muerte, y que existe una tendencia a querer acortar el tiempo de vida, a la muerte por piedad. ¿No le parece a usted que de alguna manera esta disposición se vincula o está relacionada con este tema? No necesariamente. Precisamente esto viene a colación en este instrumento jurídico por todos los mitos y tabúes que rodearon esta condición de salud cuando surge, cuando aparece. Recordemos que al inicio de la epidemia, lo primero que se decía es que esto era una condición de salud de homosexuales solamente, ¿no? Entonces se estigmatizó a la persona que vivía con la condición de que era homosexual porque tú tenías VIH y eso era una condición solo de homosexuales. Posteriormente, a medida que fueron avanzando los años y que fueron avanzando las investigaciones, nos fuimos dando cuenta de que realmente no era una condición de salud solo de homosexuales, sino que también esto ocurre en personas heterosexuales. ¿Y qué pasa? En inicio, posiblemente, las personas que vivían con VIH que morían, a los demás no conocer, no tener el conocimiento pleno del cómo se transmite la condición, posiblemente se podía entender que ya una vez una persona fallecía a causa del SIDA, porque en este caso el VIH no es lo que te mata, sino que tú mueres por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que eso es bueno dejarlo bien claro. VIH y SIDA no es lo mismo. Primero tienes el virus y luego tienes el síndrome, que es el conjunto de síntomas y signos de la condición de salud, ¿no? Entonces, posiblemente al inicio, pues el manejo de los cadáveres y de las personas que fallecían por VIH, hasta por la misma familia, recibía un trato que no era el adecuado por desconocer cómo se transmite la condición. Es más, nos vamos un poco más lejos de quizás esta disposición y decimos, si en una familia
un miembro es detectado que vive con VIH, tenemos conocimiento de múltiples casos donde este miembro es discriminado en el seno familiar e incluso ya no se come en el mismo plato, ya no se toma en el mismo vaso, precisamente por desconocerse la forma en que se transmite la condición de salud. Y precisamente en este instrumento lo que hemos querido es destacar aquellos aspectos en los cuales las personas que viven con VIH les son violentados sus derechos, porque sabemos que, por ejemplo, el derecho al trabajo lo tenemos todos, porque quizás contemplarlo en un instrumento jurídico especial para las personas que viven con VIH. Bueno, precisamente porque es un derecho que constantemente le es violado en República Dominicana y, como decía el doctor, también a nivel internacional. Pienso que una de las cosas, uno de los elementos más delicados dentro de la respuesta mundial al VIH es el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Son dos elementos sumamente importantes. Y en nuestro país también se está observando el derecho a la educación, donde tenemos casos que niños o que viven con VIH o que son hijos de padres que viven con VIH son expulsados de las escuelas por su condición de salud. Y ahí estamos violando su derecho. Y realmente en el entorno escolar no hay ninguna forma ni hay ninguna manera en la cual se pueda transmitir esta condición de salud que tiene formas muy específicas de transmisión, a diferencia quizás de otras condiciones como las hepatitis, que no la vemos y que se transmiten de una manera más fácil, ¿no? Doctora, hemos visto el trabajo que viene haciendo Conavicida, sobre todo en estos últimos 2 años, bajo la dirección de nuestro querido amigo, el doctor Víctor Terrero. Dentro del ámbito de competencia del Conavicida, ¿hacia dónde van dirigidas las acciones fundamentalmente? ¿Tienen que ver en el aspecto que usted maneja, que es el aspecto jurídico, el asesoramiento legal de todas aquellas personas que de una u otra manera padecen la enfermedad? Ese acompañamiento incluso puede ser en términos legales ante los diferentes tribunales de la República, y si una persona que sienta que está siendo discriminada, no solo por ser poseedor de VIH-Sida, sino discriminada en otros aspectos, por ejemplo en el aspecto de su preferencia sexual, porque esa persona sea homosexual, sea lesbiana, puede sentirse protegida y recurrir al acompañamiento de Conavicida, o única y exclusivamente usted, su ámbito de competencia se circunscribe a darle asesoría, acompañamiento a las personas que están únicamente afectadas de VIH-Sida? Bueno, la ley, una de las virtudes de la ley 135.11 es también que a partir de los artículos 21 y siguientes se destaca lo que es la creación del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Y el objeto es coordinar todo lo que tiene que ver con la respuesta nacional a esta condición de salud. Esta ley viene a formalizar o a darle más fortaleza a la entidad o al organismo que anteriormente se denominaba Consejo Presidencial del SIDA, como dije antes, creado por decreto. Ahora lo tenemos creado por una ley. En sentido general, el Conavicida tiene como función funciones políticas, funciones de coordinación con otras instancias gubernamentales y, lógicamente, canalizar recursos, ya sea internacionales o nacionales, para precisamente financiar las acciones que se derivan de la respuesta nacional al VIH. En este caso, como tal, el Conavicida no contempla con un cuerpo de abogados, por ejemplo, para dar asesoría o dar asistencia jurídica a las personas que viven con VIH, pero sí, a través del Conavicida se han hecho las acciones correspondientes con diferentes organismos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, donde se han capacitado lo que son los inspectores, los abogados de asistencia judicial, ya manejan el tema de VIH y perfectamente pueden recibir todos los casos de personas que viven con VIH que han sido discriminadas en el lugar de trabajo.
Incluso a lo interno del ministerio se creó lo que es la Unidad Técnico-Laboral de Atención Integral para dar acompañamiento y asistencia no solo a trabajadores a los que se le han violentado sus derechos, sino también a los empleadores, porque como dijimos ahorita, los empleadores posiblemente incurren en esta práctica por desconocimiento. Entonces, desde la UTELAIN se le ofrece toda una serie de acompañamiento. O sea que hay perdón que la interrumpa, hay todo un conjunto de acciones de prevención. Así es. Para crear conciencia. Así es. No solo a las personas sobre sus derechos, sino también en las empresas. Para que asuman un papel proactivo y que estén conscientes de los derechos de estas personas. Así es parte, yo diría que del andamiaje que debe de contar, de que debe de existir en República Dominicana para que las personas puedan acudir a las instancias correspondientes y recibir la respuesta adecuada para el caso de que se trate. Muy bien, doctora. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento seguiremos conversando sobre este y otros aspectos de interés. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Erika Suero. Bueno, ya hemos abordado el tema del CONAVICIDA y sobre todo de lo que tiene que ver con los derechos de aquellas personas que son discriminadas por su condición. Sin embargo, ya saliéndonos del ámbito de lo que es la competencia del CONAVICIDA, y yéndonos a ya un aspecto mucho más general de vamos a decir, de la formación y la especialidad de la licenciada Erika Suero, hemos visto cómo no solo en República Dominicana, sino en la mayoría de los países, sobre todo en los países de tendencia democrática, cómo las minorías han ido reclamando derechos. Vemos ya como incluso en algunas naciones, para mencionar el caso de un caso emblemático, el caso de España, recientemente, hace 1 o 2 años,
se legalizó la unión entre personas de un mismo sexo, es decir, sean homosexuales o sean lesbianas. También en varios estados de los Estados Unidos, mediante decisiones de los tribunales, se ha legalizado la unión de personas de un mismo sexo. En América Latina, hace un tiempo vimos cómo un tribunal, la Corte Suprema de Argentina, también legaliza la unión de personas de un mismo sexo. Creo que también en México hay una decisión jurisprudencial que legaliza este tipo de uniones. En República Dominicana, nuestro marco constitucional, siendo una de las constituciones más democráticas y más abiertas del continente, sin embargo, establece de manera muy taxativa que en lo que respecta a las uniones matrimoniales, estas deben producirse entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es su perspectiva desde el punto de vista jurídico? ¿Cómo usted entiende que debería abordarse? Ya que en nuestro país hay reclamos en ese sentido. Hay grupos de personas que tienen esa preferencia sexual que reclaman que en República Dominicana debe producirse de una u otra manera el hecho de la legalización de este tipo de uniones. Bueno, desde mi perspectiva muy particular, entiendo que en República Dominicana tenemos una sociedad aún bastante conservadora con algunos aspectos. En este caso, tal como usted decía, partiendo por ejemplo de nuestra Constitución, que es bastante clara y explícita de que las uniones deben de ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, nuestro país no escapa a todos estos movimientos internacionales que vienen ocurriendo con el tema del reclamo de permitir las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, de acuerdo, ¿verdad?, a su preferencia sexual. Entiendo que ese es un ejercicio que va a ir ocurriendo en nuestro país de manera paulatina. Estos grupos van a seguir exigiendo su derecho de unirse legalmente personas de un mismo sexo. Considero que es un tema que debe de llevarse a las mesas de diálogo y al análisis, precisamente porque son personas al igual que todos los demás, y que si esa es su preferencia sexual, pues entonces habría que determinar cómo nosotros no violentamos el derecho que ellos pudieran tener a una unión legal, no teniendo en cuenta que son personas de un mismo sexo. O sea, entiendo que es un tema que debe de llevarse a la mesa de discusión, a la mesa del análisis, y no realmente que sea un tema que se lleve por la imposición de un grupo ni de otro, sino que sea algo bastante socializado, vamos a decir, entre diferentes actores de la sociedad. Realmente sabemos que en nuestro país la religión que prima, por supuesto, es la religión católica, y en este caso las autoridades eclesiásticas de ese sector pues evidentemente se oponen drásticamente a lo que es la unión de personas del mismo sexo, pero entiendo que así como nos hemos abocado a cambios por diferentes situaciones, por ejemplo el tema VIH no escapa a ellos. A ello entiendo que también en un momento determinado este será un tema de discusión con mayor profundidad o con mayor fuerza que como se está haciendo hasta ahora, y en su momento se tendrá que tomar una decisión en ese sentido, porque independientemente de que una persona tenga una orientación sexual distinta a la que se entiende que debe de ser, no menos cierto es que esa persona por eso pierde sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Licenciada, usted mencionaba hace un rato el tema de los estigmas y de cómo, por ejemplo, con los portadores del VIH-Sida, hay todo un problema de que fueron desde un principio y han sido estigmatizados. Entonces, eso tiene como fuerte contrapeso en la ley el tema de la confidencialidad. Así es. En el trato de sus casos. Así es. ¿Cómo lo abordan actualmente las autoridades administrativas y si hay previsiones especiales, por ejemplo, de si uno de estos casos llega a los tribunales, cuál es el tratamiento, ese aspecto? Yo pienso que eso es una pregunta muy importante. Primero, yo entiendo que el estigma viene desde el mismo lenguaje que utilizamos para referirnos a las personas que viven con VIH.
Lógicamente no podemos ver esto como que necesariamente las personas que no están vinculadas con este sector tienen que manejar ese lenguaje, pero por ejemplo no se dice portador de VIH o no se dice enfermo de SIDA, sino que se dice persona que vive con VIH, persona que vive con SIDA, no se dice por ejemplo contaminarse, se dice transmitir, o sea que por ahí vemos que con un aspecto tan sencillo como es el lenguaje comenzamos a estigmatizar precisamente porque vemos al VIH como un enemigo, y si lo planteamos como un enemigo, entonces es alguien a quien tenemos que destruir, y como quien tiene el virus es una persona, entonces personalizamos el virus, ¿no? O sea, es algo bastante complejo en ese sentido. La ley aborda de forma muy clara el tema de la confidencialidad. Es importante destacar que la ley establece que cuando a ti te hacen una prueba de detección de anticuerpos al VIH, es a la persona que se hizo la prueba a quien hay que entregarle su resultado. No se le puede entregar a nadie más, ¿no? En el caso, por ejemplo, del lugar de trabajo, el trabajador no está en la obligación de comunicarle a su empleador que vive con VIH. No está en la obligación de comunicarlo. Sin embargo, si una empresa está en un estadio de, vamos a decir, de desarrollo tal y que ha adoptado políticas de VIH en el lugar de trabajo y que ya el tema de VIH se maneja como un tema bastante, vamos a decir, práctico en la empresa y constante, entiendo que se crean las condiciones para que voluntariamente el trabajador le informe a su empleador que vive con la condición, pero recordemos que eso es una forma, tiene que ser de manera voluntaria necesariamente. No puede haber una coerción ni una obligación de obligar a nadie a decir su condición de salud, en este caso, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y en los tribunales se contempla en la ley que los casos que tengan que ver o que involucren personas que viven con VIH deben ser conocidos a puerta cerrada, precisamente para proteger la confidencialidad de esta persona. En este caso, por ejemplo, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se establece el nombre, o sea, se contempla el nombre de la persona que vive con VIH. Sin embargo, lógicamente, esto obedece a la ley de casación, donde dice que hay que establecer el nombre de la persona. No obstante lo anterior, desde el CONAVISIDA hemos remitido una comunicación al honorable presidente de la Suprema Corte, el doctor Mariano Germán, solicitándole evaluar la posibilidad de que en todos los casos donde esté involucrada una persona que vive con VIH se maneje su nombre solamente con iniciales. O sea, no vamos a dejar de nombrar, vamos a decir a la persona, pero no lo vamos a nombrar con su nombre completo, precisamente para proteger su confidencialidad y respetar lo que dice la ley 135.11. Bueno, doctora, la verdad es que estamos sumamente complacidos de sus explicaciones, muy elocuentes y sobre todo con un gran fundamento desde el punto de vista de lo que es nuestra legislación positiva tendente a regular todo este ámbito tan importante que tiene que ver con la discriminación por enfermedad y sobre todo por la enfermedad del VIH-Sida. Gracias y... Agradecemos la invitación. Cómo no. Muchas gracias y gracias a los amigos televidentes por haber dado la oportunidad de escuchar esta comparecencia de la licenciada Erika Suero.